Era una noche común, como cualquier otra. Alejandro, Natalia, Javier y Paula estaban juntos. Eran amigos desde la infancia, siempre buscando aventuras. He oído una historia. Dijo con una sonrisa pícara. Sus amigos se inclinaron, curiosos. Una nueva aventura les esperaba. Alejandro les habló de una leyenda urbana, la Casa Morales, abandonada y olvidada. Se decía que estaba maldita. Dicen que está encantada. Dijo Alejandro con un brillo en los ojos. Natalia, siempre dispuesta a la aventura, sonrió. Javier, escéptico, se burló. Tonterías. Son solo cuentos. Pero Paula, la más sensible, sintió un escalofrío. ¿Y si es verdad? Susurró. Alejandro sonrió. El miedo solo aumentaba la emoción. Condujeron hasta las afueras de la ciudad. Las sombras se alargaban a medida que se acercaban a su destino. La Casa Morales se alzaba ante ellos. Era aún más imponente de lo que imaginaban. Las ventanas, como ojos vacíos, los observaban. Un silencio sepulcral envolvía el lugar. Aquí es. Dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. El miedo, aunque lo negaran, se apoderó de ellos. Nadie se atrevió a romper el silencio. La casa parecía observarlos, juzgándolos. Narrador. Media. People cautiously approaching something in the dark. Close-up of feet moving carefully on a creaky floor. Se acercaron con cautela. La puerta principal, carcomida por el tiempo, estaba entreabierta, como si los invitara a entrar. ¿Hola? Narrador. Media. Close-up of a hand pushing a heavy old door. Slow motion of an old door being pushed open. Alejandro empujó la puerta lentamente. Un chirrido escalofriante rompió el silencio. El olor a humedad y a polvo invadió sus sentidos. El interior de la casa era oscuro y opresivo. Telarañas adornaban las esquinas y el polvo lo cubría todo. El tiempo se había detenido en aquel lugar. Avanzaron lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Cada paso resonaba en el silencio, amplificando su miedo. ¿Hay alguien?, susurró Natalia, su voz apenas audible, pero la casa permaneció en silencio. Un sentimiento de inquietud se apoderó de ellos. Sabían que no estaban solos. Se adentraron en la casa con cautela. Cada habitación que encontraban era un portal al pasado. Muebles cubiertos de sábanas blancas, como fantasmas congelados en el tiempo. El silencio era denso, pesado, solo interrumpido por el sonido de sus propias respiraciones y el crujir del suelo bajo sus pies. De repente, un ruido, un golpe sordo proveniente del piso de arriba. Alejandro se detuvo en seco. Su mirada se dirigió hacia las escaleras. ¿Quién anda ahí?, gritó, su voz resonando en la casa vacía. El silencio fue la única respuesta. Subieron las escaleras con precaución, sus linternas iluminando el camino. En el segundo piso, encontraron un pasillo largo y oscuro. Al final del pasillo, una puerta entreabierta. Un débil resplandor emanaba del interior, como si una vela ardiera en la oscuridad. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercaron a la puerta. Alejandro la empujó lentamente, revelando una pequeña habitación. Sobre una mesita de noche, un objeto llamó su atención. Un viejo diario, encuadernado en cuero, parecía brillar bajo la luz de sus linternas. Un hallazgo inquietante que solo aumentaba el misterio de la casa. Natalia tomó el diario con manos temblorosas. El cuero estaba frío al tacto, como si el objeto mismo emanara un frío antinatural. Lo abrió con cuidado, temiendo lo que pudieran encontrar en su interior. En la primera página, una advertencia escrita con tinta descolorida. «No leas esto», decía la advertencia, «si no quieres que te sigan». Las palabras parecían saltar de la página, llenas de una amenaza palpable.
A pesar de la advertencia, la curiosidad pudo más que el miedo. Natalia comenzó a leer en voz alta. Su voz temblaba ligeramente. El diario pertenecía a Ana Morales, la antigua dueña de la casa. Sus palabras, escritas con una caligrafía elegante, describían su llegada a la casa con una mezcla de esperanza y temor. Al principio, las entradas eran mundanas. Ana describía la casa, sus planes para restaurarla, su soledad. Pero a medida que Natalia leía, el tono del diario cambiaba. Las palabras se volvían más oscuras, más desesperadas. Ana comenzó a hablar de una presencia en la casa, algo que la observaba desde las sombras. Él me observa, escribió Ana, su letra ahora casi ilegible. Lo siento en cada sombra, en cada rincón, siempre en la ventana, mirándome con ojos vacíos. Un escalofrío recorrió la espalda de Natalia. Mientras leía esas palabras, un frío inexplicable invadió la habitación. Sintió una mirada pesada sobre ella. Levantó la vista del diario y miró hacia la ventana. Por un instante creyó ver una figura oscura observándolos desde el exterior. Parpadeó y la figura desapareció, pero la sensación de que no estaban solos se intensificó. El miedo se apoderaba de ellos, pero la curiosidad era más fuerte. Tenían que saber más. Cada palabra que leía aumentaba la tensión. Ana describía cómo la presencia se hacía más fuerte. La sombra la seguía por la casa, siempre observándola. Esto es una locura. Alguien inventó esta historia para asustar a la gente. Pero Paula y Alejandro no estaban tan seguros. El ambiente en la habitación era pesado, cargado de una energía inexplicable. De repente, la luz de la linterna de Alejandro parpadeó. La habitación se sumió en una oscuridad casi total. Un miedo visceral se apoderó de ellos. ¿Qué fue eso? Su voz temblaba. Tranquila, solo es la batería. Pero su voz también delataba su nerviosismo. Cambió las baterías rápidamente. La luz volvió a la habitación, pero la sensación de inquietud no desapareció. Algo andaba mal. En ese preciso instante, un golpe resonó en la casa. Provenía del piso de arriba. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. El silencio que siguió al golpe fue ensordecedor. Los amigos se quedaron paralizados, escuchando con atención. ¿Hay alguien ahí? Pero solo el eco de sus palabras respondió. Y entonces lo oyeron. Pasos lentos y pesados que se acercaban por el pasillo. Alguien o algo se dirigía hacia ellos. El pánico se apoderó de ellos. Sin decir una palabra, corrieron hacia la puerta. Tenían que salir de esa casa. Pero la puerta no se abría. Algo la bloqueaba desde el otro lado. Estaban atrapados. «Tenemos que salir de aquí», gritó Natalia golpeando la puerta con desesperación. Alejandro, con una fuerza que no sabía que tenía, logró forzar la cerradura. La puerta se abrió de golpe. Salieron a la noche oscura, respirando con dificultad. Habían estado a punto de morir de miedo, pero lo peor estaba por venir. Al acercarse a su auto, se detuvieron en seco. En las ventanas, unas marcas de manos embarradas destacaban en el cristal. «¿Quién ha estado aquí?», susurró Paula, su voz llena de terror. Alejandro iluminó la casa con las luces del auto. No había nadie. Estaban solos, o eso creían. A la mañana siguiente, la adrenalina del miedo había dado paso a una profunda inquietud. Los amigos se reunieron en la casa de Alejandro, con el diario de Ana sobre la mesa, como un recordatorio tangible de la pesadilla que habían vivido. Tenemos que averiguar qué pasó con Ana y por qué esas manos estaban en el auto. Javier, aunque reticente a creer en lo sobrenatural, no podía negar la evidencia. Hay algo que no cuadra. Esas marcas de manos eran demasiado reales. Alejandro, decidido a llegar al fondo del misterio, propuso una visita a la biblioteca local.
Tal vez podamos encontrar información sobre la familia Morales. En la biblioteca, la bibliotecaria, una mujer mayor de mirada amable, los guió hacia la sección de historia local. Allí, entre viejos periódicos y archivos polvorientos, encontraron un artículo sobre la casa Morales. El artículo, fechado en 1910, describía la trágica muerte de la familia Morales. Un incendio había arrasado la casa, llevándose consigo la vida de todos sus ocupantes. Todos menos uno, la hija menor, Ana. «Ana Morales», murmuró Natalia, su dedo recorriendo las letras impresas en el papel amarillento. Sobrevivió al incendio. Pero el artículo no mencionaba nada más sobre el destino de Ana. Era como si se la hubiera tragado la tierra. El misterio se hacía cada vez más profundo. Mientras seguían investigando, encontraron otro artículo, esta vez en un viejo periódico sensacionalista. El titular, impreso en letras grandes y llamativas, decía «La sombra de la casa Morales». El artículo, escrito por un periodista local, describía la casa como un lugar maldito. Según el periodista, una presencia oscura habitaba la casa, una sombra que se alimentaba del dolor y la desesperación. La sombra está ligada a una promesa, decía el artículo. Una promesa rota que la mantiene atada a este mundo. Se preguntó Alejandro en voz alta. ¿Qué promesa? ¿Y quién la rompió? Atormentados por las preguntas sin respuesta, los amigos tomaron una decisión arriesgada. Volverían a la casa Morales. Tenían que encontrar más respuestas, aunque eso significara enfrentarse a sus peores miedos. Al caer la noche, se encontraron de nuevo frente a la casa. La atmósfera era aún más opresiva que antes, como si la oscuridad misma se hubiera cernido sobre el lugar. Con el corazón latiendo con fuerza, se adentraron en la casa. Esta vez, la puerta se abrió con un crujido siniestro, como si los estuviera invitando a entrar en sus fauces. Decididos a encontrar la habitación donde Ana había escrito el diario, subieron al segundo piso. Mientras exploraban, encontraron una puerta oculta detrás de un pesado tapiz. La puerta se abrió con un chirrido que helaba la sangre. En el interior, encontraron una habitación pequeña y polvorienta, iluminada solo por un rayo de luz que se colaba por una grieta en la pared. En el centro de la habitación, un viejo baúl de madera. Alejandro lo abrió con cuidado y dentro encontraron un montón de cartas atadas con una cinta descolorida. «Son de Ana», dijo Natalia reconociendo la caligrafía. «Están dirigidas a su hermana». Con manos temblorosas, Natalia desató la cinta que sujetaba las cartas. Cada movimiento era lento y deliberado, como si temiera que el más mínimo error pudiera desintegrar los frágiles documentos. La habitación estaba en silencio, salvo por el crujido del papel antiguo y el leve susurro de su respiración contenida. Eran frágiles, amarillentas por el tiempo. Cada carta parecía contar una historia propia, con manchas de tinta y bordes desgastados que hablaban de años de olvido. Natalia no podía evitar preguntarse cuántas manos habían sostenido esas cartas antes que ella, y qué secretos guardaban. Las palabras de Ana, escritas con una caligrafía desesperada, contaban una historia escalofriante. Cada línea estaba impregnada de una urgencia que hacía que el corazón de Natalia latiera más rápido. Era como si Ana estuviera gritando desde el pasado, pidiendo ayuda. En las cartas, Ana le contaba a su hermana sobre la presencia que la atormentaba. Describía noches sin dormir, llenas de susurros y sombras que se movían por la casa. Ana sentía que no estaba sola, que algo o alguien la observaba constantemente. Hablaba de una promesa hecha hace mucho tiempo, una promesa que parecía haber sido olvidada por todos menos por esa presencia. Ana no entendía por qué estaba siendo castigada por algo que no recordaba haber prometido. Una promesa que ella no había hecho pero que estaba obligada a cumplir. La desesperación en sus palabras era palpable, y Natalia sintió un nudo en el estómago al imaginar el miedo que su hermana había sentido. «No entiendo», susurró Natalia, su voz llena de miedo.
¿Cómo podía su hermana estar atrapada en una promesa que no recordaba haber hecho? ¿Y qué significaba todo esto para ella y su familia? ¿De qué promesa habla Ana? Natalia se preguntaba si había algo en su pasado familiar que pudiera arrojar luz sobre esta situación. ¿Había algún secreto oscuro que había sido enterrado y olvidado? Alejandro tomó una de las cartas y la leyó en voz alta. Su voz era firme, pero Natalia podía detectar una nota de preocupación en ella. Alejandro siempre había sido el pilar de la familia, pero incluso él parecía desconcertado por lo que estaba leyendo. Él me observa, leyó. Su voz apenas un murmullo. Dice que soy la elegida, que debo pagar por los pecados de mi familia. Las palabras resonaron en la habitación, llenándola de una sensación de inquietud. Dice que soy la elegida, que debo pagar por los pecados de mi familia. Alejandro repitió las palabras, como si al decirlas en voz alta pudiera encontrar algún sentido en ellas. Pero no había lógica en lo que estaba leyendo, solo un miedo profundo y antiguo. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. No podía evitar sentir que estaban desenterrando algo que debería haber permanecido oculto. Las cartas de Ana eran más que simples palabras en papel. Eran un portal a un pasado oscuro y olvidado. Por primera vez, comenzó a creer que algo terrible había sucedido en esa casa. La vieja casa familiar, que siempre había sido un lugar de recuerdos felices, ahora parecía estar envuelta en sombras y secretos. Javier sabía que tenían que descubrir la verdad, pero temía lo que pudieran encontrar. La familia había vivido en esa casa durante generaciones y siempre había sido un lugar de amor y risas. Pero ahora, con cada carta que leían, parecía que una nueva capa de oscuridad se desvelaba. ¿Qué había sucedido realmente en esa casa? ¿Y por qué Ana estaba tan aterrorizada? Natalia comenzó a buscar en los viejos álbumes de fotos, esperando encontrar alguna pista. Las imágenes mostraban a una familia feliz, pero ahora, con el conocimiento de las cartas de Ana, cada sonrisa parecía tener un matiz de tristeza. ¿Había algo que todos habían pasado por alto? Decidieron explorar el ático, un lugar que rara vez visitaban. Estaba lleno de cajas polvorientas y objetos olvidados. Cada rincón parecía susurrar secretos antiguos, y Natalia no podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud. En el rincón más alejado, encontraron un viejo baúl cerrado con llave. La llave estaba escondida debajo de una tabla suelta del suelo, como si alguien hubiera querido asegurarse de que el contenido del baúl permaneciera oculto. Con manos temblorosas, Natalia abrió el baúl. Dentro encontraron más cartas, junto con objetos personales que pertenecían a Ana. Había un diario, lleno de entradas que detallaban sus miedos y experiencias con la presencia que la atormentaba. Cada página era un testimonio del terror que había vivido. Natalia leyó en voz alta una de las entradas del diario. No puedo escapar de él. Está en todas partes, en mis sueños, en cada sombra. Siento que me está consumiendo, y no sé cuánto más puedo soportar. Las palabras de Ana eran un grito de ayuda desde el pasado. Las lágrimas llenaron los ojos de Natalia mientras leía. Sentía el dolor y la desesperación de su hermana como si fueran propios. Sabía que tenían que hacer algo para liberar a Ana de su tormento, pero no sabía por dónde empezar. Alejandro la abrazó, tratando de ofrecerle consuelo. «Encontraremos la manera de ayudarla», dijo con determinación. «No dejaremos que su sufrimiento sea en vano». Sus palabras eran un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La familia se reunió alrededor de la mesa, decididos a desentrañar el misterio. Sabían que las cartas de Ana eran la clave para entender lo que había sucedido, y estaban dispuestos a enfrentarse a cualquier cosa para descubrir la verdad. Mientras leían las cartas y discutían sus hallazgos, una sensación de inquietud llenaba la habitación. Era como si la presencia que había atormentado a Ana estuviera allí con ellos, observando y esperando. Natalia miró por la ventana y por un momento creyó ver una sombra moverse en el jardín. Su corazón se aceleró, pero cuando parpadeó, la sombra había desaparecido. ¿Era su imaginación o realmente había algo allí? El tiempo parecía detenerse mientras la familia continuaba su búsqueda. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, y Natalia no podía evitar sentir que estaban corriendo contra el reloj. Sabían que tenían que actuar rápido,
pero no sabían cuánto tiempo les quedaba. Con una vela en la mano, Natalia se aventuró por el oscuro pasillo. Cada paso resonaba en el silencio y sentía que cada sombra podía ocultar un peligro, pero sabía que no podía detenerse, tenía que encontrar la verdad. Al final del pasillo, una puerta se abrió lentamente. Natalia se asomó, su corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba oscura, pero podía ver una figura en el centro, esperando. Sabía que había llegado el momento de enfrentar el pasado y descubrir los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Con valentía, Natalia dio un paso adelante, decidida a desentrañar el misterio de las cartas secretas y liberar a su hermana del tormento que había sufrido. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa para proteger a su familia y descubrir la verdad. A medida que leían las cartas, la historia se volvía más clara. La familia Morales había hecho un pacto con una entidad oscura, una entidad que les prometía riqueza y prosperidad a cambio de algo. La entidad exigía un sacrificio, un alma inocente cada generación, y Ana, la última descendiente de la familia Morales, era la siguiente en la lista. «Pero Ana sobrevivió al incendio», dijo Paula, su voz apenas audible. «¿Cómo es posible que la entidad siga atormentándola?» Quizás la promesa no se rompe tan fácilmente, respondió Alejandro, su mirada fija en las cartas. Quizás la entidad encontró la forma de mantener a Ana atada a ella, incluso después de la muerte. De repente, un golpe resonó en la casa, seguido de un crujido siniestro. Las luces de sus linternas parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. Gritos ahogados llenaron la habitación. El pánico se apoderó de ellos. Algo se acercaba. Lo podían sentir en la oscuridad. ¡Tenemos que salir de aquí!, gritó Javier, su voz llena de terror. Pero la puerta de la habitación se había cerrado de golpe, atrapándolos en la oscuridad. Un frío antinatural invadió la habitación. El aire se volvió denso, difícil de respirar. Algo los rodeaba, algo oscuro y maligno. Narrador. En la oscuridad, una voz susurrante resonó en sus mentes. Era una voz antigua, llena de maldad, y les ofrecía una salida. «Solo uno puede irse», susurró la voz. «Elijan sabiamente». Un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando un punto en el centro de la habitación. En el suelo, un viejo espejo de mano reflejaba sus rostros aterrorizados. Natalia sintió una mano fría como el hielo que le agarraba la muñeca. Una fuerza invisible tiraba de ella hacia el espejo, hacia la oscuridad. «No», gritó Alejandro intentando sujetarla, pero la fuerza era demasiado poderosa. Natalia desapareció en el espejo con un grito ahogado. La puerta de la habitación se abrió de golpe. El sonido resonó en el silencio, un eco que parecía no tener fin. Era como si el mismo aire se hubiera congelado, esperando lo que vendría después. La habitación, que había estado sumida en una oscuridad casi palpable, se llenó de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La luz del pasillo inundó la habitación, cegándolos por un instante. Era una luz blanca y fría, que contrastaba con la penumbra en la que habían estado sumidos. Los ojos de los presentes se entrecerraron, tratando de adaptarse a la repentina claridad. La luz parecía tener una cualidad casi sobrenatural, como si no perteneciera a este mundo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la luz, vieron que estaban solos. La habitación, que antes parecía tan familiar, ahora se sentía extraña y desconocida. Los muebles estaban desordenados, como si alguien hubiera estado buscando algo con desesperación. Las sombras danzaban en las paredes, creando formas inquietantes que parecían moverse por sí solas. El espejo yacía roto en el suelo, sus fragmentos reflejando imágenes distorsionadas de la habitación. Cada pedazo de vidrio parecía contar una historia diferente, una historia de miedo y desesperación. Los reflejos eran como ventanas a otro mundo, un mundo donde las reglas de la realidad no se aplicaban. Era como si el espejo hubiera capturado la esencia misma del terror. De Natalia no había ni rastro.
Era como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo un vacío inquietante. Sus amigos se miraron entre sí, el pánico comenzando a asentarse en sus corazones. La ausencia de Natalia era un agujero negro que amenazaba con tragarlos a todos. ¿Dónde está?, susurró Paula, su voz llena de horror. ¿Qué le ha pasado? Sus palabras eran apenas un murmullo, pero en el silencio de la habitación sonaron como un grito. Paula se abrazó a sí misma, tratando de encontrar consuelo en medio del caos. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su cuerpo temblaba de miedo. Alejandro se acercó al espejo roto con cautela. Cada paso que daba parecía resonar en la habitación, amplificando el silencio. Se agachó lentamente, sus ojos fijos en los fragmentos de vidrio. Había algo en esos pedazos rotos que lo atraía, una fuerza invisible que no podía resistir. En un fragmento, vio un reflejo de Natalia, atrapada en la oscuridad, con una expresión de puro terror en el rostro. Su imagen era borrosa y distorsionada, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el espejo hubiera capturado el alma de Natalia, condenándola a un destino peor que la muerte. La entidad había cumplido su promesa. Había venido por una alma inocente, y no se detendría hasta conseguir lo que quería. La presencia oscura se cernía sobre ellos, una sombra que parecía absorber toda la luz y la esperanza. Era una fuerza antigua y maligna que se alimentaba del miedo y la desesperación. Había tomado un alma inocente. Natalia era solo la primera. La entidad no se detendría hasta haber reclamado a todos. Sus amigos sabían que estaban en peligro, pero no sabían cómo luchar contra algo que no podían ver ni tocar. El miedo se apoderó de ellos, paralizándolos. Y ahora solo era cuestión de tiempo para que volviera por más. El reloj en la pared marcaba cada segundo con un tic-tac ominoso, un recordatorio constante de su inevitable destino. La habitación se llenó de una sensación de fatalidad, como si el tiempo mismo estuviera en su contra. Sabían que tenían que actuar rápido, pero el miedo los mantenía inmóviles, atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. La historia de Natalia y sus amigos no era solo una historia de terror, sino una advertencia. Una advertencia de que hay fuerzas en este mundo que no podemos comprender, fuerzas que se alimentan de nuestro miedo y desesperación. La entidad que había tomado a Natalia no era solo un monstruo, sino una manifestación de los miedos más profundos de la humanidad. Y mientras el reloj seguía marcando, sabían que su tiempo se estaba acabando. Alejandro, Paula y los demás sabían que tenían que encontrar una manera de salvar a Natalia, pero no sabían por dónde empezar. La habitación, con sus sombras danzantes y sus reflejos distorsionados, parecía un laberinto sin salida. Cada rincón estaba lleno de peligros invisibles, y cada paso que daban los acercaba más a la oscuridad. Paula, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a los fragmentos del espejo. «Natalia», susurró, su voz quebrada por el dolor. «Vamos a encontrarte. No te dejaremos sola». Sus palabras eran una promesa de que no se rendirían. Pero en el fondo, todos sabían que estaban luchando contra algo mucho más grande que ellos. La entidad, oculta en las sombras, observaba con satisfacción. Sabía que el miedo era su arma más poderosa y que cada segundo que pasaba, sus víctimas se hundían más en la desesperación. Pero también sabía que no podía subestimar la fuerza de la esperanza, porque incluso en la oscuridad más profunda, una chispa de esperanza podía encender una llama. Y así, mientras el reloj seguía marcando, Alejandro, Paula y los demás se prepararon para enfrentarse a la entidad. Sabían que sería una batalla difícil, pero estaban dispuestos a luchar, porque sabían que, al final, la esperanza era lo único que podía salvarlos. El miedo los congeló. Javier y Paula se abrazaron, temblando, mientras Alejandro miraba el diario. Ya no contenía las palabras de Ana. Estaba en blanco, completamente vacío, excepto por una frase escrita en una tinta roja brillante, como si fuera sangre fresca. «Solo puede haber uno», leyó Alejandro en voz alta. Su voz temblaba, no solo por el miedo, sino por una repentina comprensión. La entidad había hecho su elección. No se iría con las manos vacías.
había elegido a uno de ellos. Un rugido ensordecedor sacudió la casa. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos. Tenían que escapar, ahora o nunca. Corrieron hacia la puerta principal, esquivando muebles cubiertos de polvo y telarañas. Cada paso resonaba como un trueno en el silencio sepulcral. Paula tropezó, gritando mientras caía al suelo. Javier se detuvo, dudando entre ayudarla y salvarse a sí mismo. Alejandro lo agarró del brazo, tirando de él con todas sus fuerzas. No hay tiempo. Tenemos que irnos. Lograron abrir la puerta de golpe, saliendo a la noche fría y oscura. Corrieron sin mirar atrás, con el sonido de sus propios latidos en los oídos. Alejandro se detuvo al llegar al coche, jadeando por aire. Miró hacia atrás, hacia la casa que se alzaba en la oscuridad. Dos figuras oscuras estaban en la ventana del segundo piso. Los observaban con una intensidad escalofriante. ¡Vámonos! ¡Ahora! Alejandro no podía dormir. Las imágenes de esa noche lo atormentaban. El diario en blanco, la frase escrita en sangre, las figuras en la ventana. Comenzó a escribir. No sabía por qué, pero sentía una compulsión irresistible de plasmarlo todo en papel, como si al escribir pudiera mantener a raya a la oscuridad. Escribió sobre el diario, sobre Ana, sobre la promesa y la entidad. Escribió sobre la desaparición de Natalia y la mirada de las figuras en la ventana. Escribió hasta que no pudo más, hasta que el agotamiento lo venció y cayó dormido sobre el teclado. Alejandro seguía teniendo pesadillas. La casa, las sombras, la entidad. Todas las noches eran una batalla contra el miedo. ¿Y el diario? El diario seguía ahí, en blanco, expectante, como si esperara que él continuara la historia, porque la historia no había terminado. La entidad seguía ahí fuera, esperando su oportunidad. Y Alejandro sabía, en lo más profundo de su ser, que él sería el siguiente. Alejandro y Javier no volvieron a hablar de esa noche. El recuerdo de la casa Morales, de Natalia y Paula, era una herida abierta que se negaban a tocar. Pero el silencio era un monstruo insidioso. Los carcomía por dentro, alimentando sus miedos más profundos. Alejandro se aisló del mundo. Sus amigos, su familia, todos le parecían extraños, como si ya no perteneciera a ese mundo. Javier, atormentado por la culpa, buscaba respuestas en el alcohol y las drogas. Intentaba acallar las voces que lo atormentaban, los recuerdos que lo perseguían. Alejandro no podía escapar del pasado. La imagen de Natalia, atrapada en el espejo, lo perseguía día y noche. Tenía que saber qué le había ocurrido, por qué ella. Se obsesionó con la casa Morales, con la historia de la familia, con la entidad. Pasaba horas en la biblioteca, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Leía libros sobre lo paranormal, sobre pactos demoníacos, sobre posesiones. Cada palabra que leía alimentaba su obsesión, lo acercaba un poco más al borde de la locura. Javier, cada vez más hundido en su propia desesperación, observaba a su amigo con impotencia. Sabía que Alejandro se estaba autodestruyendo, pero no podía hacer nada para detenerlo. Una noche, mientras revisaba unos viejos documentos, Alejandro encontró algo. No era la primera vez que se sumergía en el pasado, buscando respuestas a preguntas que lo habían atormentado durante años. La habitación estaba llena de sombras y el único sonido era el crujido del papel bajo sus dedos. La luz de la lámpara parpadeaba, creando un ambiente aún más inquietante. Alejandro había pasado incontables noches así, pero esta vez algo diferente capturó su atención. Una carta, escrita por la hermana de Ana Morales, que arrojaba una nueva luz sobre la tragedia. La carta estaba amarillenta por el tiempo y la tinta apenas se podía leer. Sin embargo, las palabras que contenía eran claras y perturbadoras.
La hermana de Ana había escrito sobre eventos que nunca antes habían sido mencionados. Secretos que habían sido enterrados junto con los miembros de la familia. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía. En la carta, la hermana de Ana le contaba sobre una maldición que recaía sobre la familia. No era una simple superstición, sino una realidad que había afectado a generaciones. La maldición había comenzado con un ancestro que había hecho un pacto oscuro, un trato que había condenado a todos sus descendientes. Las palabras de la carta eran claras. La maldición no se puede romper, solo se puede transferir. Una maldición que se remontaba a generaciones atrás, a un pacto oscuro hecho por un ancestro lejano. Alejandro recordó las historias que su abuela solía contarle cuando era niño. Historias de fantasmas y espíritus que acechaban a su familia. Nunca las había tomado en serio, hasta ahora. La carta confirmaba sus peores temores. La maldición era real y estaba más cerca de lo que él había imaginado. La entidad exigía un sacrificio, sí, pero no era un alma inocente lo que buscaba. La carta describía a la entidad como una sombra que se movía entre los miembros de la familia, buscando a su próxima víctima. No quería simplemente una vida, quería algo más profundo, algo que definiera la esencia misma de la persona. Alejandro sintió que su propia cordura estaba en juego mientras leía las palabras de la carta. Quería algo más preciado. La cordura, la voluntad, la propia esencia del elegido. La carta continuaba describiendo cómo la entidad se alimentaba del miedo y la desesperación, cómo se deleitaba en romper la mente y el espíritu de sus víctimas. Alejandro podía sentir el peso de la maldición sobre sus hombros, una carga que había sido transmitida de generación en generación. La carta era una advertencia, pero también una guía sobre cómo enfrentar a la entidad. Y Alejandro, al leer esas palabras, comprendió la verdad. Todo lo que había experimentado, todas las pesadillas y los susurros en la oscuridad, tenían sentido ahora. La entidad no lo había elegido a él por casualidad. Había un propósito detrás de todo, un plan que se había estado desarrollando durante años. Alejandro sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que tenía que actuar, pero no estaba seguro de cómo. La entidad no lo había elegido a él. La carta mencionaba a otra persona, alguien que estaba destinado a ser el verdadero objetivo de la entidad. Alejandro recordó a Natalia, su prima, que siempre había sido diferente. Desde pequeña, Natalia había tenido una conexión especial con lo sobrenatural, una sensibilidad que la hacía vulnerable a la entidad. Alejandro comprendió que su papel era protegerla, guiarla y, si era necesario, sacrificar su propia cordura para salvarla. Lo había elegido a él para que guiara a Natalia hacia la oscuridad. Alejandro sabía que no podía enfrentar a la entidad solo. Necesitaba la ayuda de Natalia, pero también sabía que al involucrarla, la estaba poniendo en un peligro aún mayor. La carta era clara. La única forma de romper la maldición era enfrentarse a la entidad juntos, utilizando su vínculo familiar como una fuerza contra el mal. Alejandro respiró hondo y se preparó para lo que estaba por venir. La batalla por sus almas acababa de comenzar. El diario en blanco no era un regalo, era una trampa, una forma de atormentarlo, de recordarle su fracaso. La entidad se alimentaba de su culpa, de su desesperación. Miró su reflejo en el espejo, buscando respuestas en sus propios ojos. Y por un instante, creyó ver algo más allí. Una sombra fugaz, una mueca burlona en la comisura de sus labios. La entidad estaba dentro de él. Siempre lo había estado, esperando pacientemente su momento. Y ahora, finalmente, había encontrado la forma de liberarse. Javier, sintiendo la presencia oscura que emanaba de su amigo, retrocedió horrorizado. Ya no reconocía a Alejandro. En su lugar, veía a un extraño, un ser consumido por la oscuridad. Alejandro desapareció esa misma noche. Dejó atrás su vida, su familia, sus miedos. Se convirtió en un fantasma, un eco del horror que había presenciado. Algunos dicen que se internó en la Casa Morales, buscando la forma de romper la maldición. Otros que vaga por el mundo, atormentado por la entidad que lo habita. Lo único cierto es que la Casa Morales sigue allí.
esperando pacientemente a su próxima víctima, porque la maldición no ha terminado. La historia continúa.